julio pasado, descubrí dolorosamente la infidelidad de mi esposa y desde entonces he estado soportando una angustia inimaginable. Nunca tuve la más mínima sospecha. Al principio, no podía entender que mi esposa me traicionara de esa manera. A lo largo de nuestros 8 años de matrimonio, fui inmensamente feliz. La renombrada psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross propuso que al enfrentar la perspectiva de la muerte u otra tragedia profunda, las personas atraviesan una secuencia de etapas emocionales: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Recordé haber aprendido esto en una clase de psicología en la universidad. La negación marca el comienzo y yo estaba firmemente arraigado en ella. Si Mary realmente había sido infiel, eso significaba el fin de nuestro matrimonio. Sin embargo, me costaba aceptar esta realidad. Me preguntaba si recorrería todas las etapas del duelo por la muerte de nuestro amor y si, al llegar a la aceptación, el dolor y la angustia permanecerían indefinidamente. En la universidad me crucé con Mary. Mientras estudiaba ciencias de la computación, me vi obligado a inscribirme en una clase de inglés como parte del plan de estudios de educación general. Al principio tenía poco entusiasmo por sumergirme en las obras de poetas y autores antiguos. Mi mente parecía ocupada únicamente con código de computadora y eventos sociales. Como un entusiasta de la computación típico, era alto y algo torpe. Académicamente, era promedio, nunca destacando en deportes o actividades extracurriculares. Sin embargo, mi fortaleza residía en las computadoras, lo que me hacía una figura reconocible entre mis compañeros, aunque a menudo olvidaban mi nombre. Mi historial romántico se limitaba a encuentros breves con Pauline French después de la graduación de la escuela secundaria. Parecía que ella se compadecía de mí y pasamos un par de meses juntos antes de que ella siguiera adelante. Posteriormente, mis compañeros entusiastas de la computación y yo nos contábamos historias de proezas amorosas, imaginando escenarios con compañeros de clase que admirábamos. Conocer a Mary fue un punto de inflexión en mi vida. Sentado junto a ella en la clase de inglés, me encontré cautivado por sus profundos ojos avellana. No podía apartar la mirada, perdido en su profundidad durante toda la lección. No fue hasta que ella se estaba yendo que finalmente reparé en el resto de sus rasgos. Mary tenía el cabello rubio hasta los hombros con un sutil rizo, una naricita linda y labios que siempre parecían curvarse hacia arriba. Aunque no era tan alta como yo, estimé su altura en alrededor de unos 70 metros. Aunque no era particularmente experimentado en evaluar esas cosas, no pude evitar notar lo bien que le quedaba su camisa. La parte inferior de su cuerpo estaba ceñida en jeans ajustados que acentuaban su figura perfectamente. Para mí era perfecta. Desde entonces, hice un esfuerzo consciente por sentarme a su lado todos los días. Después de un mes, ella inició una conversación, notando mis libros de cálculo y preguntando si podría ayudarla con álgebra universitaria, una materia con la que tenía dificultades y necesitaba aprobar para graduarse. Habría aceptado cualquier cosa que ella pidiera. Empezamos a reunirnos en la biblioteca los martes y jueves después de clase para sesiones de estudio. A pesar de mis intentos por mantenerme enfocado, tener a la chica más hermosa a mi lado convertía mi cerebro en papilla. De alguna manera, sin embargo, parecía funcionar, ya que Mary terminó sacando una B en su examen de mitad de semestre, para su deleite. Cuando se enteró, no pudo contener su alegría, saltando y abrazándome. La sensación de su beso en mi mejilla me hizo sentir como en el paraíso. Entonces dije algo completamente inesperado para mí. ¿Te gustaría ir al cine el viernes? Claro, ¿a qué hora? Espera, ¿qué? Tartamudeé. Dije que sí, tonto. Prácticamente floté de regreso a mi dormitorio. La semana siguiente se sintió como un borrón. Incluso fui de compras por un nuevo par de pantalones Dockers y una camiseta tipo polo. Mis amigos frikis me molestaron sin cesar, pero lo tomé con calma. Estaba esperando ansiosamente los minutos hasta nuestra cita. De alguna manera llegué a la noche del viernes. Nuestra primera cita fue para ver la última película de Halloween. No exactamente un entretenimiento de alto nivel. Era tu típica película de terror con sangre, desmembramientos y personajes cliché. Pensé que ella podría aferrarse a mí por miedo, pero no parecía muy afectada. No obstante, nos divertimos mucho. Mary y yo susurramos sobre quién sería la próxima víctima en la pantalla, y la mayoría de las veces ella tenía razón. Más tarde recibí un rápido beso de buenas noches en la puerta de su casa.
Durante nuestra cuarta cita, ella me invitó a su habitación del dormitorio y expresamos nuestro amor físicamente de manera un tanto torpe. Pareció haberle dejado una impresión positiva porque me invitó de nuevo después de nuestra siguiente cita. A partir de entonces pasamos a tener una relación. Sorprendentemente, compartíamos muchos intereses. Disfrutábamos de las mismas películas, leíamos libros similares y teníamos un amor mutuo por ciertos alimentos. Después de unos meses, me encontré profundamente enamorado. A medida que se acercaban los exámenes finales, estaba convencido de que ella sentía lo mismo por mí. Éramos felices. Justo antes de las vacaciones de Navidad, mientras estábamos acostados en su cama, le confesé mi amor, diciéndole que era lo mejor que me había pasado. Ella sonrió y correspondió diciendo, «Yo también te amo». La vida se sentía perfecta. A pesar de no tener clases juntos en el semestre de primavera, continuamos estudiando juntos en la biblioteca todos los días después de clases. Retomando donde lo dejamos después de las vacaciones, nuestro amor solo se hizo más fuerte con cada semana que pasaba. Pasamos las vacaciones de primavera juntos, alquilando una cabaña junto al lago. Aunque tenía planes de hacer senderismo y pescar, terminamos quedándonos dentro de la cabaña toda la semana. En la última noche me arrodillé y le propuse matrimonio. Ella aceptó. 3 meses después nos graduamos y 5 meses después nos casamos. Después de terminar la escuela, conseguí un trabajo en seguridad informática. Nuestra empresa se especializaba en integrar software de seguridad en los sistemas informáticos de pequeñas empresas, que abarcaban de 10 a 50 estaciones de trabajo. Mi responsabilidad consistía en escribir código para facilitar la comunicación entre diferentes sistemas. Mi supervisor era Bob. Bob fundó la empresa hace una década con solo 2 empleados. A través de varias fusiones y adquisiciones, la empresa se expandió a alrededor de 50 empleados y prosperó. Bob no solo era un jefe competente, sino también un mentor valioso. Aproximadamente 5 años después de mi incorporación, Bob recibió una oferta para vender la empresa. Explicó que una prominente firma de capital de riesgo en la ciudad buscaba nuestra posición en el mercado de pequeñas empresas para complementar su división informática más grande. Los incentivos financieros eran demasiado tentadores para rechazarlos, así que vendió la empresa. Sin embargo, él permaneció como gerente, asegurando que todos nosotros conserváramos nuestros puestos. La transición fue fluida, con mínimas interrupciones en nuestra rutina de trabajo. Rara vez nos encontrábamos con los nuevos propietarios, y Bob continuó supervisando las operaciones según sus métodos establecidos. Poco después de graduarse, Mary consiguió un trabajo como gerente de oficina para el Dr. Hubert, un dentista. Su supervisor era un amable dentista anciano que se asemejaba al arquetipo del profesor distraído, completo con el espectáculo cómico de buscar constantemente sus gafas. A pesar de su perpetua apariencia de desconcierto, el Dr. Hubert poseía habilidades dentales excepcionales, atrayendo a pacientes de lejos debido a su reputación de excelencia en odontología, siempre y cuando lograran conseguir una cita. Cuando Mary comenzó a trabajar allí, la oficina estaba en desorden. Las facturas no se pagaban, los archivos se extraviaban y los sistemas de facturación estaban obsoletos. Era un caos. Mary asumió la tarea de organizar y mejorar la oficina, logrando resultados notables. En 3 años, la práctica del doctor se había transformado, convirtiéndose en la envidia de la región. Los ingresos aumentaron, la rotación de personal cesó, la moral se elevó y hasta la apariencia del doctor mejoró. Mary recibió el crédito por todo esto y yo no podría haber estado más orgulloso de ella. Después de casarnos, Mary y yo nos instalamos en un pequeño apartamento cerca de mi lugar de trabajo. Aprovechamos al máximo cada rincón, creando recuerdos en cada esquina. Ambos acordamos enfocarnos en avanzar en nuestras carreras antes de formar una familia. Cada año nos regalábamos unas vacaciones alrededor de nuestro aniversario. Al principio, nuestro presupuesto era ajustado, así que a menudo nos retirábamos a nuestra cabaña junto al lago. Con el tiempo, nuestras vacaciones se volvieron más lujosas, culminando en un viaje a Disney World en Florida un año. Después de 5 años en el apartamento, decidimos que era hora de buscar una casa. Después de buscar durante un par de meses, encontramos un hogar acogedor con suficiente espacio para nuestra futura familia. Nos mudamos y una vez más llenamos cada habitación con nuestro amor e intimidad.
Aproximadamente 7 años después, Mary regresó a casa del trabajo con considerable entusiasmo. La excelente gestión y eficiencia operativa demostrada en el prestigioso consultorio médico había llamado la atención. Notablemente, el doctor contaba entre sus clientes con ciertas figuras ejecutivas influyentes, quienes, al observar la notable transformación en el ambiente de la oficina, procedieron a transmitir sus impresiones favorables al propio doctor. El doctor Hoover, a su vez, expresó una encomiable valoración de las contribuciones de Mary. Posteriormente, uno de los ejecutivos mencionados le ofreció a Mary una propuesta de empleo. Se iniciaron deliberaciones que se extendieron durante esa noche y varios días siguientes. Una consideración crucial surgió respecto al posible impacto de aceptar la oferta en nuestras aspiraciones familiares. Sentía que tal movimiento profesional podría potencialmente retrasar nuestros planes de iniciar una familia por un periodo considerable. No parecía que la necesidad financiera demandara una aceptación inmediata, especialmente considerando la afinidad familiar establecida con el Dr. Hobart. Por otro lado, Mary articuló un punto de vista contrastante, enfatizando las posibles avenidas para el avance profesional que el rol ofrecido podría brindar. Propuso un aplazamiento de nuestros planes familiares por un breve periodo, comprometiéndose a mitigar cualquier revés percibido que pudiera surgir. Me encontré sin otra opción más que ceder. Un mes después, Mary asumió el rol de asistente personal de Dana Larson, el vicepresidente de finanzas en Cascade Capital. Sin saberlo en ese momento, Cascade Capital era la firma de capital de riesgo que, en última instancia, era propietaria de la empresa donde yo ya trabajaba. Inicialmente no detecté ningún cambio en Mary ni en nuestra relación. Aunque nuestra intimidad disminuyó, lo atribuía a las horas irregulares que ella y su jefe mantenían. A veces tenía que asistir a reuniones con él hasta bien entrada la noche, lo que la dejaba exhausta al regresar a casa. Sin embargo, con el tiempo, nuestra vida en la cama se deterioró aún más. A pesar de mis intentos de reconectar con Mary, ella rechazaba todos mis avances. No recuerdo haber sido íntimos durante los 2 meses previos a la cena de premios. La noción de que ella pudiera ser infiel era tan ajena para mí que nunca se me pasó por la mente. Descubrí que Mary tenía una aventura con su jefe el día de la cena anual de premios de su empresa. No podía creerlo. Cada año, su empresa organiza una cena para celebrar los logros del año anterior y reconocer a las figuras clave. Nos habían invitado a asistir. Mientras nos preparábamos para salir, todavía luchaba por aceptar que Mary me estaba siendo infiel. Mentalmente repasé los últimos meses, pero no pude recordar ninguna señal. Nuestro amor era profundo. Confiaba en ella completamente y nunca dudé de su lealtad. Con el tiempo, me di cuenta de que tal vez estaba cegado por el amor. Necesitaba pruebas concretas de la infidelidad de Mary, algo que pudiera presenciar con mis propios ojos. Así que aparté mis dudas y me concentré en prepararme para la cena. Observé a Mary de cerca mientras se preparaba, prestando atención a cada detalle, su ropa, su maquillaje, incluso su elección de lencería. Durante el trayecto, permanecí mayormente en silencio. Mary estaba emocionada porque su jefe, el señor Larson, recibiría un premio. Quizás por los mayores beneficios o tal vez por más aventuras amorosas. Si los rumores eran ciertos, mi ira sin duda surgiría pronto. Sin embargo, sabía que necesitaba mantener la calma para descubrir la verdad. En ese momento entendí cómo se debía sentir Bruce Banner. Llegamos precisamente a tiempo, siguiendo la meticulosa planificación de Mary. Al llegar, Mary inmediatamente se ocupó de asegurarse de que todo funcionara sin problemas, dejándome a mí para observar. Después de unos 15 minutos, él entró, acompañado de su deslumbrante esposa. ¿Por qué necesitaba la asistencia de Mary cuando tenía una joya como ella esperándolo en casa? Me dirigí al bar, pedí una bebida y lo estudié de cerca. Noté cómo la gente se acercaba a él, tratándolo como a la realeza. Comportamientos aduladores hacia el jefe. Observé sus sonrisas insinceras y sus esfuerzos por complacer a todos. Lo despreciaba. Mary se unió a él rápidamente, mientras que la esposa de Larson, Caroline, se mezclaba con las otras esposas de los ejecutivos. Desde la distancia, observé las interacciones entre Larson y Mary. Miradas intercambiadas, toques sutiles y sonrisas genuinas. Claramente era más que una típica relación jefe-asistente. Al comenzar la cena, Larson y su esposa ocuparon la mesa principal, con nosotros cerca. Mary eligió estratégicamente un asiento frente a Larson.
La noche se desarrolló en un tedioso banquete de premios, con discursos mundanos y una comida poco memorable. Después de la cena, se despejaron las mesas para el baile. Intenté mantener a Mary a mi lado, pero frecuentemente tenía que ayudar a Larson con varias tareas. Siempre que estaban juntos, trataba de vigilarlos, pero a menudo me distraía. Los colegas de Mary se acercaban para conversar, impidiéndome mantener una vigilancia constante. Mary y yo bailamos varias veces, tanto canciones lentas como rápidas, a veces cerca, a veces a distancia. A medida que se acercaba la medianoche me sentí cansado. Sugerí que nos fuéramos y finalmente Mary aceptó a regañadientes. Pero antes de irnos, pidió un último baile. La pista de baile fue donde todo se derrumbó para mí. Mary, sin ropa interior, destrozó mi mundo. Durante los bailes anteriores, podía sentir que llevaba bragas, pero ahora su trasero se sentía desnudo. No había rastro del tanga azul que se había puesto antes. Me devastó. En todo el tiempo que estuvimos juntos, nunca la conocí sin ropa interior, incluso cuando se lo pedí. Siempre se negaba, pero de alguna manera lo hizo por él. Después de despedirnos, nos fuimos. El viaje a casa fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos, pero para mí fue un infierno personal. Una vez en casa, Mary se apresuró a subir las escaleras, mencionando algo sobre necesitar una ducha antes de acostarse. Murmuré una respuesta, pero ya no importaba. Me quité el traje, lo colgué y me metí en la cama. Unos minutos después, Mary se unió a mí, vistiendo su largo camisón de algodón. Inclinándose, susurró: «¿No fue una noche gloriosa?» Fingí estar dormido. Ella besó mi mejilla y se dio la vuelta, su respiración pronto indicando que estaba dormida. Fue entonces cuando comenzaron las lágrimas, empapando mi almohada. A la mañana siguiente, mientras estaba bajo el chorro hirviente de la ducha, creo que atravesé todo el espectro de emociones humanas. Amor, odio, furia, angustia, seguidos de pensamientos de retribución mezclados con fugaces nociones de perdón. Sentimientos de insuficiencia por no haber mantenido la lealtad de mi pareja, una sensación de necedad por no haber discernido su engaño antes, y finalmente, un sentido de triunfo por descubrir la verdad. Mi mente era un tumulto de sentimientos contradictorios, una cacofonía de pensamientos reverberando en mi interior. Al final de la ducha, prevaleció la ira. Él enfrentaría consecuencias. De alguna manera. En los días siguientes busqué maneras de hacerle sufrir por sus transgresiones contra mi matrimonio. El asesinato no era una opción y dudaba de mi capacidad para emboscarlo con una tubería de plomo en las rodillas. Tenía que haber otra manera. Reconocí la complicidad de Mary en este desastre. Ella me había engañado, violando sus votos de fidelidad. Reflexioné sobre nuestra historia compartida, cuestionando dónde fallé, qué llevó a su pérdida de respeto y cuándo ocurrió. ¿Sucumbió a la riqueza y la influencia de él? Había depositado mi confianza en ella, invirtiendo años de mi vida porque creía en ella. Años que nunca podría recuperar. Ambos enfrentarían retribución. Unos días después, la solución se reveló. Mary había ido al centro comercial supuestamente por unos zapatos nuevos, o eso dijo. Sin embargo, su portátil estaba sobre el mostrador, ofreciendo una oportunidad. Si pudiera penetrar el sistema de su empresa, tal vez podría vengarme. Dada mi experiencia en seguridad informática, hackear su sistema parecía alcanzable. Encendí su portátil, me conecté a su red de trabajo y esperé el aviso de la contraseña. Conociendo a Mary, su contraseña probablemente no supondría un desafío significativo. Sin embargo, antes de iniciar mi primer intento, noté su agenda cerca. Casada con un experto en seguridad informática, Mary seguramente no violaría la regla cardinal de la seguridad de contraseñas, ¿verdad? Pasé las páginas de la agenda, encontrando la sección bajo P, donde, como esperaba, su contraseña estaba claramente escrita. Mientras revisaba más a fondo, me topé con un tesoro. No solo sus credenciales de inicio de sesión, sino también las de Larson, junto con números de tarjetas de crédito, cuentas bancarias, fechas de nacimiento y números de seguridad social. Rápidamente hice un viaje a Kinko's para fotocopiar cada página de su agenda. Reservé la exploración adicional de su sistema para otra ocasión. Unos días después, surgió la oportunidad. Una vez más, Mary dejó su computadora desatendida en el mostrador mientras salía. Aprovechando el momento, la encendí y accedí a su cuenta usando su contraseña.
Dada su posición trabajando para el vicepresidente, tenía acceso casi irrestricto a todo el sistema, incluyendo nómina, compras, contabilidad y gran parte de los sistemas de producción. Navegando por el sistema de correo electrónico, lo revisé sin profundizar en la correspondencia personal de Mary. No tenía deseos de inmiscuirme en los detalles de sus asuntos personales, especialmente mientras luchaba por mantener la compostura. Estaba convencido de que debía haber una forma de vengarme oculta en este laberinto de datos. Mi atención se dirigió al sistema de contabilidad que, para mi sorpresa, era bastante rudimentario y carecía de medidas de seguridad robustas. Quizás allí residía la clave para mi venganza. De manera similar, un vistazo al sistema de compras reveló un proceso donde las facturas requerían aprobación antes del pago, una posible vulnerabilidad. El plan se cristalizó en mi mente. Alterar las facturas aprobadas, redirigir fondos a la cuenta de Larson y esperar el descubrimiento inevitable por parte de los auditores. Era un golpe de genialidad. La reputación de Larson se vería empañada. Mary perdería su trabajo y su relación ilícita llegaría a un abrupto final. Al día siguiente, ejecuté mi plan meticulosamente. Utilizando detalles de la agenda de Mary, creé cuentas a nombre de Larson en 2 bancos diferentes del centro. Armado con esta información, lo único que quedaba era acceder a la computadora de Mary para finalizar la transferencia. Al día siguiente, mientras Mary estaba en el gimnasio, tomé medidas. Utilicé la contraseña de Larson para iniciar sesión y procedí directamente al sistema de contabilidad. Allí encontré una factura aprobada y accedí a ella. Esta factura incluía una sección para un reembolso del fabricante. Ingresé un reembolso del 3% junto con los datos bancarios de Larson en el campo de ruta bancaria, pensando que un porcentaje tan pequeño no levantaría sospechas de inmediato. Repetí el proceso con otra factura, dirigiendo el reembolso a una cuenta bancaria diferente. Después de salir del sistema, me serví una copa, optando por el buen whisky esta vez. La primera copa fue un brindis por mi plan bien ejecutado, mientras que la segunda fue para ayudarme a sobrellevar los pensamientos sobre mi matrimonio fracasado. Esperé unos días, pero nada cambió. No hubo visitas de la policía, ni titulares en los periódicos, absolutamente nada. Maldición. Quizás el plan era sólido, pero no lo suficientemente grandioso. Así que, aprovechando la oportunidad, accedí a la computadora de Mary, hice algunos ajustes a más facturas y entré y salí rápidamente. Aún así, nada. Quizás aumentar el reembolso al 4% funcionaría. Al día siguiente, infiltré el sistema nuevamente, añadí un reembolso del 4% a 2 facturas y salí rápidamente. Nuestra vida en el hogar estaba tensa. Había dejado de iniciar la intimidad con Mary y ella tampoco lo hacía. Encontré consuelo en quedarme despierto hasta tarde por la noche, absorto en juegos de los Bulls, Blackhawks, Bears o cualquier otro partido que estuviera en. Con cable, siempre había algún juego que me cautivara. Mary comentó sobre mi nuevo interés por los deportes. Le expliqué que estos juegos eran importantes y que todos en el trabajo los seguían de cerca. Encontré increíblemente difícil siquiera hacer contacto físico con Mary. La idea de que ella había dado lo que una vez fue mío a otra persona me mareaba. Después de un abrazo o un beso rápido, a menudo me encontraba corriendo al baño más cercano, superado por la náusea. Entonces las cosas dieron un giro. Al día siguiente en el trabajo, Bob me llamó a su oficina. Me explicó que la empresa quería que fuera a Nueva York para actualizar los sistemas de seguridad de la sucursal. Estaba desconcertado. ¿Yo? Sí, te solicitaron específicamente. Necesitan que vueles el lunes y regreses el viernes para actualizar todas las estaciones de trabajo y servidores en la oficina de Nueva York. Pero Bob, ese no es mi trabajo. E.T. se encarga de las actualizaciones de software. ¿Por qué yo? Bob se encogió de hombros. No lo sé. Traté de explicarles eso, pero insistieron. Tiene que ser tú. De repente me di cuenta. El amante de mi esposa quería que yo estuviera fuera de la escena por unos días, presumiblemente para pasar tiempo de calidad juntos. Resignado, acepté. Está bien, Bob, iré. Gracias. Nunca he visto a la empresa hacer demandas como esta antes y espero que no sea una tendencia. Me entregó los boletos de avión. Al tomarlos, me di cuenta de que esto era solo el comienzo. Mientras Larson estuviera fuera de la cárcel, esta tontería continuaría. Decidí intensificar mi plan de venganza.
Más tarde esa noche Mary y yo nos sentamos a cenar. La atmósfera en casa había cambiado recientemente. Había estado luchando por contener mi frustración, y ella había estado evitando la intimidad. Intenté iniciar algunos momentos románticos solo para ser rechazado cada vez. Aunque dudaba de mi capacidad para seguir adelante, incluso si ella hubiera aceptado, quería mantener las apariencias. Con casualidad mencioné mi próximo viaje a Nueva York para la semana siguiente. Mary fingió tristeza por mi partida. Fue durante esta conversación que, sin querer, descubrí el engaño de Mary. Se equivocó, expresando entusiasmo por el teatro la próxima semana. Luego se corrigió rápidamente, diciendo que se refería al cine con sus amigas para ver una película romántica. Elegí ignorar la mentira. Mi mente vagó hacia la esposa de Larson. Si Mary estaba inventando excusas, seguramente ella también. Sentí la necesidad de un whisky, usándolo con más frecuencia como un agente anestésico, un hábito que reconocía como poco saludable. La participación de Mary en esta farsa de Nueva York la puso en mi mira. Al día siguiente, abrí cuentas a su nombre en 2 bancos del centro. Antes del fin de semana, manipulé algunas facturas en línea, redirigiendo fondos a las cuentas de Larson y Mary. Su caída era inminente. Sentí un cambio dentro de mí, un alejamiento de la persona amigable que una vez aparenté ser. Emergiendo un lado más oscuro, uno que no había reconocido antes y no estaba seguro de que me gustara. La frustración aumentaba mientras reflexionaba sobre por qué el equipo de contabilidad aún no había descubierto los robos. El viaje a Nueva York resultó cautivador e instructivo. Sin embargo, el vuelo fue desagradable. Detesto volar. Desde el 11 de septiembre, los viajes en avión se han vuelto pesados debido a las estrictas medidas de seguridad, lo que resulta en tiempos de espera prolongados y agotamiento al llegar. Este viaje siguió el mismo patrón. Al llegar al hotel, me retiré inmediatamente a descansar. Al día siguiente, atendí rápidamente asuntos de la oficina, completando actualizaciones para las 2 p.m. Sin embargo, el resto del viaje estuvo consumido por tareas de resolución de problemas, abordando temas como cables desgastados, tarjetas gráficas defectuosas y un disco duro que funcionaba mal. En última instancia, parecía una pérdida de tiempo, alimentando mi frustración con el asunto entre 2 personas. El martes por la noche me encontré confinado en mi habitación de hotel, excepto por una breve visita al Empire State Building, hasta mi partida el viernes. Al regresar a casa el viernes por la noche, saludé a Mary con un breve beso en la mejilla antes de retirarme a la cama, evitando que ella tuviera que inventar excusas para rechazar mis avances. El viaje a Nueva York me hizo reconsiderar mi perspectiva sobre cómo se desarrollaría esta situación en última instancia. ¿Qué visión tenía del resultado deseado? ¿Y qué hay de la esposa de Larson, Caroline? En las siguientes semanas tuve algunas oportunidades de acceder al sistema de Larson. Esperaba que los auditores se dieran cuenta pronto. La cantidad de dinero involucrada era considerable en este momento. Luego fui enviado a Denver. Bob me informó que la oficina de Nueva York estaba satisfecha con mi trabajo y quería un esfuerzo similar en Denver. Bob parecía tan desconcertado como yo respecto a la asignación. Al llegar a Denver encontré la misma situación. Pasé un par de días en un entrenamiento básico de seguridad del sistema y el resto encerrado en mi habitación de hotel. Mientras usaba el ordenador de Mary, accedí a las cuentas bancarias fraudulentas pertenecientes a los amantes. En total, había más de $1 millón en ellas. Parecía inevitable que Mary y yo nos divorciáramos. Entonces reflexioné, ¿cuenta este dinero como propiedad compartida? Me reí para mis adentros. Sin embargo, en los días siguientes, los pensamientos sobre el dinero persistieron. Si demandaba a Larson, probablemente podría reclamar una suma sustancial. ¿Podría simplemente tomar este dinero y considerarlo justo? Luché con las implicaciones. ¿Estaría intercambiando una acción ética por una ilegal? ¿Era capaz de tales acciones? Pero habían destruido mi vida, me habían emasculado. ¿Estaba pensando con claridad siquiera? Al diablo, vamos a por ello. Una semana después me enviaron a Miami. Pero esta vez tenía un plan. Completé todas las actualizaciones de seguridad para el martes y volé a las Bahamas el miércoles por la mañana. Fue bastante simple abrir una cuenta bancaria a nombre de Larson allí. Hice otro viaje a las Islas Caimán y abrí una cuenta bancaria a nombre de Mary. Regresé a Miami a tiempo para mi vuelo de regreso y llegué de vuelta a O'Hare, completamente exhausto.
Fui directo a la cama y no me desperté hasta el mediodía del sábado. 2 semanas después me encontré a bordo de un avión con destino a Boston. Aunque la logística presentaba algunos desafíos, logré encontrar tiempo para hacer un desvío a Zúrich para abrir un par de cuentas. Al regresar a casa, comencé el proceso de transferir fondos a estas cuentas offshore, ocasionalmente moviendo dinero entre cuentas en diferentes intervalos. Esta rutina persistió durante los siguientes meses. Cada 3 semanas aproximadamente, me enviaban en misiones aparentemente fútiles a ciudades como Seattle, Phoenix y Atlanta. Durante un viaje a Phoenix, aproveché la oportunidad para extender mi viaje hasta la Ciudad de México para establecer otra cuenta offshore. De vuelta en casa, accedía rutinariamente al sistema contable de Larson, ajustando facturas y desviando fondos a través de bancos locales antes de enviarlos al extranjero. Las complejidades de planificar y ejecutar estas maniobras se convirtieron en una fuente de consuelo en medio del caos. Mientras tanto, mi relación con Mary se había reducido a una que se asemejaba más a la de compañeros de cuarto. Nuestras interacciones se limitaban a momentos en los que nuestras vidas se cruzaban, ya que ella protegía su propio mundo de mi escrutinio. A pesar de mis esfuerzos por acortar la brecha, nuestra conexión seguía siendo tensa. Cada intento de cercanía parecía provocar discusiones, a menudo derivadas de asuntos triviales como la disposición de los platos en el lavavajillas o la colocación de una taza de café. No podía evitar sentir que estas disputas estaban fabricadas deliberadamente para negarme el afecto. En noviembre hubo un incidente astuto del que me sentí orgulloso. Logré acceder al calendario de Mary y noté una cita para almorzar con Larson. Cuando comenzó su hora de almuerzo, compré una docena de rosas y me dirigí a su oficina. Las mujeres allí admiraron las flores y me elogiaron como un esposo atento, pero lamentablemente Mary estaba en una reunión. Como iban a salir a almorzar, pregunté si podía dejar las flores en su escritorio, lo cual permitieron. Una vez dentro de la oficina de Mary, cerré la puerta rápidamente y me senté en su escritorio, iniciando sesión en su computadora. Hice ajustes a un par de facturas y accedí a una cuenta bancaria, sabiendo que dejaría un rastro. Esto podría servir como evidencia si los auditores alguna vez se enteraran de algo sospechoso. Luego, repetí el proceso en la oficina de Larson. Mientras estaba en la computadora de Larson, aproveché la oportunidad para explorar más a fondo. En lo profundo, me topé con una carpeta que contenía imágenes explícitas de Mary en varias poses. Me dolió, aunque no tan intensamente como lo hizo inicialmente cuando descubrí el asunto. Copié la carpeta en una memoria USB que siempre llevo conmigo y me fui sin hacer ruido. Cuando llegué a casa esa noche, Mary estaba extasiada con las rosas, encontrándolas increíblemente románticas. Incluso recibí un favor especial de ella como resultado. Bueno, un favor es un favor, y nunca rechazo uno. Resultó ser una de las noches más agradables que habíamos tenido en un tiempo. Sin embargo, no pude quitarme la conciencia de que al día siguiente volvería a la realidad de mi esposa, su amante y yo mismo. Un mes después, mencioné a Mary que estaba planeando inscribirme en un curso de francés en el colegio comunitario cercano. Las clases estaban programadas para los martes y jueves por la noche. Ella estaba visiblemente emocionada ante la perspectiva de 2 noches más con su amante. Esta decisión fue parte de mi estrategia para desconectarme gradualmente, y cualquier tiempo lejos de Mary aliviaba algo del estrés. A pesar de mis viajes de trabajo fabricados, logré asistir a las clases sin dificultad. Me comuniqué con el instructor, quien fue comprensivo, y finalmente obtuve una B en el curso. El asunto no mostraba signos de disminuir y los auditores permanecían ajenos. No pude evitar preguntarme cómo estas personas lograron tal éxito. Luego recordé a Fannie Mae y Freddie Mac. Pero eso es aparte del punto. Tenía la sensación de que las cosas se estaban resolviendo pronto. La empresa de Mary necesitaba finalizar sus registros financieros para el final del año fiscal, incluyendo la búsqueda de dinero faltante, y lograron hacerlo. Mientras estaba fuera en un viaje, Mary me llamó en pánico. Yo estaba descansando junto a la piscina del hotel en Los Ángeles cuando su llamada entró. Mencionó una auditoría en curso y que se retrasaría, aconsejándome que no intentara comunicarme con ella esa noche. Calmadamente tomé un sorbo de mi cóctel de plátano y la tranquilicé diciendo: «Por supuesto, querida, buena suerte». Rápidamente puse en marcha mi plan de salida. Transferí los fondos a una cuenta en México y tomé un vuelo allí.
Retiré todo el dinero en bonos al portador y los aseguré en una caja de seguridad en Los Ángeles. Alrededor del mediodía, Mary me llamó, informándome de algunas complicaciones y preguntándome si podía regresar a casa rápidamente. Le informé que todavía estaba ocupado con asuntos de seguridad, pero que intentaría regresar para el jueves. Pedí otra ronda de tragos de plátano y sonreí para mí mismo. Parecía que la tormenta finalmente había llegado. Al día siguiente, los medios de comunicación informaron sobre su arresto. Los titulares proclamaban: alto ejecutivo y amante involucrados en fraude a gran escala. Las imágenes que acompañaban eran poco halagüeñas. El informe revelaba que los fondos habían sido desviados de múltiples cuentas para uso personal de la amante. Además, mencionaba que los investigadores habían rastreado parte del dinero hasta las Islas Caimán y tenían la intención de colaborar con las autoridades locales para acceder a las cuentas. Se fijó una fianza de $1.000.000 cada uno. Regresando a casa el jueves por la noche, estuve en el juzgado temprano el viernes por la mañana. Utilicé la casa como garantía para la fianza y alrededor de las 2 p.m., Mary fue liberada bajo mi custodia. Condujimos a casa en silencio, las lágrimas de Mary eran el único sonido. Una vez que llegamos, se apresuró a subir las escaleras para darse una ducha, diciendo que necesitaba quitarse el olor a cárcel. Los recuerdos volvieron de una carrera similar a la ducha después de la cena de premios del año pasado. Me serví un whisky y esperé abajo. Unos minutos después, Mary descendió llevando un largo albornoz. Sentándose frente a mí, aclaró que era inocente, que no había tomado dinero, y guardó silencio sobre el asunto, sin confirmar ni negar. Me abstuve de abordar el tema, sugiriendo que podría ser un malentendido, y le aseguré que contrataríamos representación legal para impugnarlo. El ambiente en casa se volvió frío mientras esperábamos el juicio. Mary hablaba escasamente, evitando cualquier mención de Larson. Mi rutina continuaba monótonamente, yendo al trabajo y regresando a casa. Nada más. Larson optó por desafiar las acusaciones junto a Mary, reuniéndose ocasionalmente con su abogado. Más allá de eso, Mary rara vez salía. Si su aventura persistía, seguía sin estar claro para mí, aunque supe que la esposa de Larson, Caroline, buscaba el divorcio. Mary hizo esfuerzos por ser amigable conmigo. Normalmente ella tenía una comida preparada a mi regreso, aunque nunca tocaba el tema de Larson o del año anterior. Supuse que ella quería enterrar el pasado y salvar nuestra relación. Hizo un par de intentos por seducirme, a los cuales accedí. Seguí el caso a través de los periódicos mientras estaba en el trabajo. Según los informes, las autoridades federales rastrearon el rastro del dinero desde las Islas Caimán hasta Zúrich y luego hasta México, pero lo perdieron allí. A pesar de sus esfuerzos, aún no se habían recuperado fondos. Esperaba medio que la policía apareciera y me arrestara, pero hasta ahora no había pasado nada. A medida que se acercaba el juicio, Mary hizo más esfuerzos por complacerme, pero era demasiado tarde. Consulté a un abogado de divorcios y preparé los papeles. El juicio fue breve, duró solo 3 días. Para entonces, los medios de comunicación ya se habían centrado en otros escándalos, olvidándose de este. Durante el juicio, Mary y Larson se sentaron en extremos opuestos de la mesa de los acusados, separados por sus abogados. Asistí a los 3 días, escuchando mientras los auditores detallaban el crimen y rastreaban el dinero. La acusación construyó un caso sólido, vinculando las transacciones con los inicios de sesión en computadoras de Mary y Larson. Aunque la defensa argumentó que sus contraseñas podrían haber sido pirateadas, la acusación logró vincular con éxito las transacciones a sus dispositivos. Estaba claro que ambos estaban en problemas. La fiscalía pintó a Larson como controlador y manipulador, mientras retrataba a Mary como una cómplice ingenua. Creo que el jurado encontró convincentes sus argumentos. Después de 3 días, el jurado se retiró a deliberar sobre el veredicto. Mary y yo ubicamos una pequeña sala de reuniones y nos sentamos. Estaba ansioso por poner fin a esto. Metí la mano en mi bolsillo y saqué los papeles del divorcio, citando diferencias irreconciliables como motivo. Mary los aceptó con el corazón pesado. Había planeado citar adulterio, confesé. Mary intervino rápidamente, pero eso nunca se probó. Sin embargo, tengo pruebas, respondí, sacando un puñado de fotografías de mi bolsillo. Le entregué la primera de la pila que mostraba a Caroline y a mí en lo alto del Empire State Building,
No te estoy acusando de adulterio, sino a mí mismo, confesé. El año pasado, el día de la cena de premiación, la esposa de Larson, Caroline, vino a mi oficina. Había contratado a un investigador privado para seguir a su esposo y tenía evidencia de sus infidelidades. Inicialmente descarté sus afirmaciones, negándome a creer hasta la misma cena. Fue entonces cuando los vi a ustedes dos juntos, confirmando sus sospechas. Quedé devastado. Más tarde le envié un correo electrónico para disculparme. Cuando Larson me envió a Nueva York contigo, entendí el verdadero propósito del viaje. Que ustedes dos estuvieran juntos. Me preguntaba cómo lograste que Caroline saliera de la ciudad. Para mi sorpresa, apareció en la puerta de mi habitación de hotel un martes por la noche. Pasamos la noche bebiendo vino, compartiendo nuestro dolor y descubriendo la extensión del engaño de Larson. Caroline reveló que las llamadas telefónicas sobre mi viaje habían sido grabadas por el investigador privado. Se ofreció a irse de la ciudad a visitar a su madre antes de que Larson tuviera que inventar una razón. Nuestro tiempo en Nueva York se pasó principalmente confinados a la habitación del hotel, excepto por una visita al Empire State Building, donde Caroline hizo de guía turística. A pesar de lo que puedas pensar, Caroline y yo mantuvimos un límite estricto y no participamos en ningún contacto físico durante ese tiempo. Le entregué algunas fotografías adicionales. Mostraban a Caroline y a mí en Denver. Ella apareció en Denver. Reprodujo algunas de las grabaciones tuyas y de tu pareja, principalmente aquellas en las que él te persuadía para que me apartaras de la intimidad. Fue entonces cuando entendí por qué nuestra vida íntima se había marchitado. Fue sobre una botella de whisky que Caroline y yo encontramos consuelo en los brazos del otro. Caroline y yo no estábamos enamorados, éramos simplemente dos almas perdidas unidas por las acciones de nuestros compañeros. Juntos intentamos curar las heridas infligidas por Larson y por ti. Despliegué más fotos de Caroline y yo, tomadas en Seattle, Phoenix y Boston. Estas imágenes capturaron a Caroline y a mí disfrutando de los lugares que Mary y yo habíamos discutido. Para entonces, estábamos evolucionando hacia buenos amigos con beneficios, comenté. Más tarde, le presenté las fotos de Miami, mostrando a Caroline en bikini, luciendo impresionante. Además, había otra chica destacada en las imágenes. Esa otra chica que ves es una amiga cercana de Caroline. ¿Recuerdas cuando mencioné mi fantasía de estar con dos chicas a la vez? Bueno, déjame decirte que cumplió con todas las expectativas. Mary estaba devastada. Lágrimas brotaban de sus ojos. También sentía remordimiento. Si tan solo hubiera confesado sus indiscreciones antes, tal vez podríamos haber superado esto. Si me hubiera abordado hace mucho tiempo, expresando su deseo de terminar nuestro matrimonio por Larson, me habría dolido, pero no tanto como ahora. Lamento toda la situación. Mientras me levantaba para marcharme, me despedí. Adiós, Mary, una vez te amé. Y con eso me fui. Cuando se anunció el veredicto, ya había terminado de empacar todo. Ambos fueron encontrados culpables. Dado que no se recuperó ninguno de los fondos, Larson recibió una sentencia de 7 años. Mary fue condenada a 3 años de prisión y 2 años de libertad condicional. Mi abogado tenía la autoridad para vender la casa y todos sus contenidos restantes. Le instruí que empacara todas las pertenencias de Mary y las pusiera en almacenamiento. Las ganancias de la casa debían ser colocadas en una cuenta de depósito en garantía para Mary, junto con la mitad de los ahorros. Estaba en un avión hacia Francia a medianoche. Mientras estaba sentado en mi balcón, con vista a la Costa Azul, podía ver la playa desde mi punto de vista. Aunque estaba a 3 cuadras de distancia, iba allí casi todos los días. Mientras estaba sentado, disfrutando de una botella de vino Côte du Rhône, reflexioné sobre ese año en particular. Después de mudarme al sur de Francia, no había regresado a los Estados Unidos en más de un año, no desde el veredicto. No había tenido contacto con Mary. Me encontraba convirtiéndome en una figura solitaria aquí en mi chateau. Lo llamo así, aunque en realidad es solo una casa modesta. Aún así, me pertenece. Caroline ha venido algunas veces, pero nuestra conexión no progresará más allá de ser amigos con beneficios. Concedido, los beneficios son bastante buenos. En una ocasión, su amiga se unió a nosotros y la experiencia fue igual de agradable la segunda vez.
El divorcio de Caroline se resolvió sin problemas y traerá alegría a algún afortunado soltero siempre que pueda superar sus problemas de confianza. Estaba al tanto de mi plan para resolver las cosas con Larson y Mary y lo encontró adecuado para ambos. Contenta con su vida, sigue adelante. En cuanto a mí, tengo mis propios desafíos. Aunque no necesito trabajar debido a mis ganancias mal habidas, he comenzado un pequeño negocio en línea. Desarrollo software para integración de sistemas, similar a lo que hice para Bob. Puedo manejarlo todo de forma remota. He asegurado algunos contratos que me mantienen ocupado. Incluso recibí un correo electrónico de Bob que reconoció mi trabajo y se ofreció a referir a algunos clientes. Expresé mi gratitud. Las señoras de la pastelería encuentran divertidos mis intentos de hablar francés y tratan de enseñarme más palabras cada día. Supongo que lo dominaré para cuando tenga 100 años. He progresado en lidiar con la traición de Mary y nuestro divorcio, pero me cuesta más racionalizar mis propias elecciones. Recuerdo haber estudiado un caso durante mi clase de psicología universitaria. Detallaba la desaparición de un esposo que reapareció años después. Según el caso, desapareció después de salir del trabajo un día. Vivía en el área de la Bahía de San Francisco con su esposa y sus 2 hijos pequeños. Su salida temprana del trabajo coincidió con un juego de la Serie Mundial entre los Atléticos de Oakland y los Gigantes de San Francisco. El estudio de caso relató cómo al salir de su lugar de trabajo ocurrió el terremoto de Loma Prieta. Escapó por poco de la muerte mientras ladrillos y escombros de tamaño considerable caían a ambos lados de él. En ese momento comprendió la gravedad de la situación, lo que lo sacudió hacia la conciencia. Reflexionando sobre su vida, reconoció su profunda infelicidad y los deseos insatisfechos que albergaba. Sin decir una palabra, empacó apresuradamente y partió de su esposa e hijos. Aproximadamente 4 años después, las autoridades localizaron al hombre, quien desde entonces había establecido un matrimonio feliz y tenía un hijo. Tras su arresto por la policía, se sometió a una evaluación psicológica. El psiquiatra concluyó que la experiencia cercana a la muerte del hombre había alterado profundamente su perspectiva. Comenzó a percibir el mundo como inherentemente precario, con la constante amenaza de la mortalidad acechando. En consecuencia, abandonó sus obligaciones y huyó. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta gradualmente a nivel subconsciente de que no habitaba en una realidad donde la muerte acechaba en cada esquina. Así, gradualmente volvió a su vida anteriormente contenta, retomando su papel como un hombre de familia felizmente casado. Quizás esa sea mi realidad. Cuando estaba enamorado y podía confiar en quienes me importaban, mantenía la integridad y la honestidad. Los impuestos se presentaban con precisión, las mentiras estaban ausentes y los pensamientos de los demás nunca interferían. Mary lo era todo para mí. Mi amor por ella era absoluto. Pero la agonía de perder a un ser querido, especialmente a través de la traición, hiere profundamente. Es un dolor que se incrusta en el alma y constriñe el corazón. Con un repentino cambio en mi mundo, me transformé en alguien desconocido. No me complace que esta versión de mí exista. Adelante, enfrento decisiones. ¿Permanezco aislado, protegiendo mi alma de los aspectos más oscuros dentro de mí? ¿O permito cautelosamente que otros vuelvan a entrar, reintroduciendo gradualmente el mejor lado de mí mismo al mundo? La respuesta se me escapa. Sin embargo, esa pequeña niña rubia en la pastelería sí llama mi atención.